Oh Señor, toma mi vida, toma mi alma, toma mi ser. Que no te tiene temor, quiero de tu mano caminar y en mi poder refrescar, no seguir la dirección del mundo y contra la corriente navegar. Oh Señor, que no te tiene temor, quiero de tu mano caminar, y así en mi poder refrescar, no seguir la dirección del mundo y contra la corriente navegar, y contra la corriente navega. Oh Señor, déjame serte fiel. Siendo el miedo es el tema para esta tarde, vamos a abrir nuestras Biblias en el Salmo 56, versículo 3. Está bien, perfecto. Vamos a buscar Salmo 53, versículo 3, y quien lo tenga lo puede dar lectura, por favor. 56, 3. En el día que temo, yo en ti confío. Exacto. En el día que temo, yo en ti confío. ¿Y quién no ha tenido miedo? Yo creo que todos. Lo presentamos de diferentes maneras, ¿no? De niños, desde que vemos una película de Chucky, ¿no? Y le teníamos miedo a Chucky. O le tenemos miedo a varias cosas por realizar. Pero hay que afrontarlas. Por ejemplo, en algún momento, yo creo que todos lo llegamos a experimentar cuando tenemos miedo a hablar en público. ¿Sí? Cuando estás en tu escuela y los maestros dicen tienen que exponer. Y cuando estás haciendo la tarea por equipo, quién va a ser, quién están haciendo el material y a quién le toca exponer. Y te quieren escoger a ti para exponer, es difícil. Y yo me acuerdo que las primeras veces que exponía, que tenía que pasar al frente y quería hablar en público, no era lo que yo quería. O sea, me revolvía el estómago, o cuando hablaba no se me entendía nada de lo que hablaba. Si todavía cuando a veces hablo no se me entiende nada, imagínense en la secundaria hablaba y no sabía cómo afrontar ese miedo. Afrontamos el miedo como jóvenes cristianos también, el decir, bueno, miedo a donde vamos. Soy cristiano y ¿qué van a pensar mis amigos? ¿Cómo me van a juzgar? ¿Qué van a pensar de mí? Miedo con familiares, de que ahora que yo voy a la iglesia o que yo decidí ser cristiano y cuando se junta mi familia o mis primos o mis primas y ellos platican ya otra cosa y luego ya te van a preguntar, Jairo, ¿a poco sí te hiciste cristiano, Jairo? Sí voy. Entonces ya no tomas, ¿verdad? Y te van a levantar la botella así. Y luego, ¿no? Y te van a estar. Y a veces esas cosas empiezan a decir, híjole, empieza a venir miedo. Porque es una sensación de decir, estoy batallando con esto, viene un conflicto dentro de mí. Y nosotros tenemos que vencer ese miedo. ¿A qué le tienes miedo en este momento? En tu trabajo le tienes miedo a una persona, le tienes miedo a tu jefe, le tienes miedo a algo. En tu familia le tienes miedo a alguien, le tienes miedo a mamá o a papá cuando agarran el cinto, le tienes miedo a cuando ves que te dejaron hacer algo y no lo hiciste y ya viene mamá o papá. ¿A qué le tienes miedo? ¿Le tienes miedo a algo? ¿Al fracaso? ¿Cuántas veces llegamos a un punto en nuestra juventud que le tenemos miedo al fracaso? La crisis existencial, que le llaman, ¿no? Es decir,
¿Por qué vivo? ¿Por qué estoy? ¿Qué voy a hacer con mi vida? ¿En qué voy a trabajar? ¿O qué voy a hacer? ¿A qué estoy? ¿Qué estoy realizando? Y entra como que una ansiedad y un miedo de que si no logro para lo que vine, y viene todo ese conflicto, el crisis de ese miedo en tu escuela. Pero también podemos tener miedo a aspectos cristianos, miedo a evangelizar. ¿Cómo yo voy a llegar con un conocido, con una conocida, con un amigo, una amiga, un vecino o alguien? ¿Y cómo le voy a hablar de Jesús? Me da miedo yo acercarme con alguien y hablarle acerca de Jesús, decirle, oye, es que fíjate que me gustaría hablarte de Dios, o te invito a la clase de jóvenes, o te invito a la reunión, y puede existir ese miedo, el que te pueden decir, o el que te pueden preguntar, y que no tengas una forma de responder y que batalles con esa forma. Miedo a cantar en la congregación, y a veces puede pasar, ¿no? El miedo a cantar, cantamos y decimos, vámonos. A lo mejor decimos, no sé cantar muy bien o no me sé ese canto, pero puede existir también eso. El miedo a hablar en público dentro de la congregación también puede ser. Así que todos le tenemos miedo a algo. Todos le tenemos miedo a algo. La pregunta es, ¿cómo lo afrontamos? ¿Cómo lo vencemos? ¿Qué vamos a hacer con ese miedo? ¿Le vamos a decir sí al miedo y nos hacemos para atrás y nos resguardamos en nuestro confort y decimos aquí soy, de aquí no me muevo y aquí estoy bien? ¿O avanzamos y lo vencemos? ¿O avanzamos y le damos para adelante? Y me gustaría que puedas abrir en tu Biblia 2 de Timoteo 1:7, por favor. 2 de Timoteo 1:7, y quien no tenga, que lo pueda dar lectura. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Así es. Así que lo primero que se te debe venir en la mente es que como cristiano, Dios te ha dado un espíritu que no es de cobardía. Así que ninguno de los que estamos aquí, Dios te diseñó cobarde. O sea, si tú estás aquí y tú tienes miedo a situaciones, lo primero que debes de decir, ¿qué es lo que piensa Dios de mí? Y lo primero que piensa Dios de ti es que Dios no te ha dado cualidades de alguien cobarde. Dios te ha dado cualidades de una persona que es valiente y que tiene dominio propio y que va a ejercer, y que lo que se venga, Él puede dominar el miedo y puedes vencerlo. Así que esa es la forma en la que Dios puede pensar y piensa de nosotros. Y aquí me gusta esto porque en ocasiones nosotros tenemos pensamientos sobre nosotros. Nosotros pensamos cosas de nosotros. Yo no puedo hacer eso. Yo no sé hacer eso. Yo no soy bueno para eso. Y nos estamos programando, nos estamos diciendo nosotros mismos. Otra vez, otra persona puede decir, no, Alfonso, tú cantas muy feo, tú no cantes. O Alfonso, tú esto y lo otro. O un familiar, no, es que tú no. Pero a veces lo bueno y lo que deberíamos de hacer es decir, ¿qué piensa Dios de mí? Si el que me creó, si quien me diseñó, si quien tiene un plan para mí, si quien me ha redimido y soy una nueva criatura en Él, es ¿qué piensa Dios de mí? Y ahora la pregunta es, ¿qué es más valioso? ¿Lo que pienso yo de mí? ¿Lo que piensa otra persona de mí? ¿O lo que piensa Dios de mí? Y aquí lo importante es lo que piensa Dios de ti. ¿Sí? Porque nosotros estamos tan llenos de complejos cuando venimos, o aún todavía cuando estamos en el Señor, de complejos, de decir no puedo, tengo miedo, no lo puedo lograr, eso no es para mí, yo no tengo las capacidades, eso es para aquellos, eso no es para mí. O a veces queremos hacer las cosas y toda la gente alrededor diciendo tú no puedes, y batallamos. Pero el Señor lo primero que nos está diciendo es que no te ha dado un espíritu de una persona cobarde. Dios no te ha dado cualidades para una persona cobarde. De hecho, si leemos el Nuevo Testamento, todas las personas que estaban ahí ejercieron la valentía. O sea, imaginen personas como el apóstol Pablo predicándole a un montón de gente con piedras en las manos, que él sabía que lo iban a agredir,
Imagínense los apóstoles predicando que hasta el punto que perdieron su vida por predicar a Jesús. Ahora imagínense nosotros en esa situación, que sabemos que si salimos, si estuviéramos en ese momento y le fuéramos a hablar a la gente de Jesús y supiéramos que ya no la vamos a contar, que ya cuando estuviéramos ahí, ya nos iban a matar a piedradas o de latigazos o nos iban a hacer algo, la sensación de que ya ahí vamos a quedar, el miedo. Pero lo que Dios está haciendo es de que nos ha dado cualidades, nos ha dado un dominio propio para decirle sí a la valentía. Ahora, por favor, si pueden leer 1 de Juan, capítulo 4, versículo 18. 1 de Juan 4, 18. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Ahí está. La clave para que tú venzas el temor, ¿cuál es, Jairo? Según ese versículo. 1 de Juan 4, 18. ¿Cuál es la clave para vencer el temor? Primera de Juan 4, 18. ¿Cuál es la clave para vencer el temor? ¿Qué es lo que echa el temor? El perfecto amor. El perfecto amor. El amor. El amor hacia Dios. ¿Sí? No, porque no vayan ahorita a decir, voy a ponerme a ver una telenovela de romance, un dorama de romance, o me voy a poner a leer poemas de Mario Benedetti y decir que ese amor es el que echa temor. Aunque, fíjense, una persona que por amor está haciendo algo, vence temores, ¿sí? Pero en este caso, el amor a Dios echa fuera el temor. El perfecto amor de Dios echa fuera el temor. Porque cuando tú estás totalmente enamorado del Señor, cuando tú amas a Dios, cuando tú piensas en Dios y quieres agradarle continuamente, echas fuera el temor. Porque quieres hacerlo para Él, porque quieres agradarle a Él, porque quieres estar con Él. Y entonces lo primero que debemos de fomentar como jóvenes cristianos es incrementar nuestro amor hacia Dios, hacer que ese amor crezca y se vaya fortaleciendo. Yo me acuerdo que yo tendría como unos, ¿qué serán? 5 años, 4 años, todavía me acuerdo, 4 años. Y recuerdo a mi mamá que estaba lavando los trastes y estaba ahí y me empezaban a llevar a la iglesia. Y lo que le pregunto a mi mamá es de que, mamá, ¿tenemos que amar a Dios? Y mi mamá me dijo, y nunca se me olvidó, me dijo, sí, dijo, tienes que amar a Dios más que a mí. Y yo dije, mamá, ¿cómo? Yo amo a mi mamá. Y para ese entonces, de niño, mi mayor imagen era pues ver a mi mamá. Y decía, mamá, ¿cómo voy a amar a Dios más que a ti? No es posible. Y me acuerdo que mi mamá se empezó a reír y mi mamá me dijo, un día vas a llegar a amar a Dios más que a mí. Y eso es lo que debemos de hacer. Amar a Dios más que a todas las cosas. Y esa es la clave para que el temor de cualquier cosa se vaya yendo. El temor a la muerte, ¿sí? Cuando nosotros tenemos miedo, nosotros estamos jóvenes y pensamos que la muerte no puede llegar. Y la muerte no va a llegar, me voy a ser viejito y no va a llegar. Pero cuando pensamos en la muerte, nos da miedo a veces. Decimos, ¿dónde voy a pasar mi eternidad? ¿Qué es lo que viene a lo demás? Así que yo te invito que consideres hoy tu amor hacia Dios, que lo medites. ¿Hay algo más grande que tú estés amando hoy que a Dios? ¿Hay alguna cosa, algún oficio, alguna persona que ames más a eso o esa persona que a Dios? Y yo sé que ahorita podemos decir, no hay. Yo amo más a Dios que cualquier otra cosa. Pero imaginemos que no podemos hablar. Imaginemos que no podemos expresar el sí y el no ahorita. Y en lugar de un sí y un no,
nuestras acciones hablaran y nuestras acciones van a definir a quién amamos más. Entonces, la pregunta sería, ¿cómo le podíamos expresar a Dios que lo amamos sin hablar y que lo amamos más que a todas las demás cosas? Entonces, una puede ser que tú en tu casa, tú lees la Biblia, en lugar de, por ejemplo, si tú te la pasabas viendo mucho tiempo televisión o algo, tú dices, voy a dejar mi celular un rato y voy a leer la Biblia, alimentarme en la palabra. Y ahí lo que estás diciendo es de que con acciones, diciendo yo amo más a Dios que a mi celular o que a un programa. O la música, estoy escuchando música y digo, pero yo amo a Dios. Voy a dejar, si escucho música tantas horas o tanto tiempo, voy a dejar ahí mi música y voy a cantarle a Dios un momento. Y ahí le podemos expresar a Dios. Las reuniones, el miércoles cuando nos conectamos para la transmisión, es decir, tengo algo programado y decir, cancelo eso para estar esa media hora alimentándome de la palabra de Dios. Y ahí le expresamos. Los sábados y los domingos, ¿sí? Entonces, porque hay muchas cosas que hacer, ¿sí? Yo sé que ustedes, por ejemplo, ahorita en la tarde o mañana podrían estar haciendo algo, pero ustedes pueden decir, Señor, yo te quiero expresar mi amor, diciéndole a una actividad o a alguien, decirle no, y a ti decirte sí. Y eso es olor fragante a Dios. Y eso es tremendo, porque duele, ¿sí? Incomoda decir, tengo esto que a mí me gusta, a veces el fútbol o es un deporte, decir, dejar esto para ir un día a hacer algo y expresarle mi amor a Dios, y a lo mejor duele porque son cosas que nos gustan, pero eso Dios te lo toma en cuenta. Eso es olor fragante que le llega a Dios, porque Dios sabe lo que te está costando. Dios sabe el sacrificio que estás haciendo. Dios sabe lo que estás dejando a un lado para poder venir a servir a Dios. Entonces, el amor echa fuera el temor. Y hoy puedes meditar sobre eso. Hoy puedes pensar en qué nivel está mi relación con Dios. En palabras podemos decir, sí, Señor, yo te amo más que todas las cosas. Pero en acciones es donde tú puedes evaluarte mejor. Donde tú hoy o entre semanas sentarte a pensar, estar orando y decir, híjole, necesito mejorar en esto, necesito hacer esto, esto y esto y esto. Y puedes mejorar en tu relación con Dios. Salmo 23, versículo 4. Quien lo tenga, por favor, que lo pueda dar lectura. Salmo 23, versículo 4. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado. Ajá. Infundirán aliento. Ahí está. Bien. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. La muerte, está hablando acerca de la muerte. Nosotros como jóvenes no pensamos mucho en la muerte, no pensamos como que me toca, pero deberíamos nosotros sentirnos confiados porque sabemos a dónde vamos, sabemos la esperanza que tenemos. Y hay que disfrutar, que puedan ustedes vivir su juventud al máximo en el Señor, con lo que Dios nos da y disfrutarla bien, disfrutarla a plenitud. A mí me ha tocado ver jóvenes de mi edad con los que yo conviví y que ya no están. Y tal vez tú conoces a gente que es de tu edad o fue de tu edad y que ya no están. Y es sorprendente porque te hace reflexionar en esos momentos. Dices, ¿cómo es posible que él se haya ido, que él ya no esté? Hay una persona, Alvarito, le decíamos, Álvaro, él era de Tamaulipas. Y yo lo conocí de niño, estaba en tercero de primaria. Yo fui con el hermano Pedro Basaldúa, es mi tío, y estuve en su congregación y ahí conocimos a Alvarito. Y Alvarito murió, si no mal recuerdo, a los 19 años más o menos. Entonces cuando llega la noticia, es como si yo lo vi y lo conocí y ya no está. Y te llega un remordimiento como pensando, ¿a poco a los 19 años se puede ir un joven? Y dices, órale. Y luego a los 25 tenía un compañero que estuvo conmigo en la secundaria.
Edgar Fernando Moreno Liñán. Y él era un joven que podemos decir que iba para arriba, porque él estudió una carrera de Derecho, él estaba estudiando una maestría, su papá era el presidente municipal de Ciudad Frontera, en la ciudad donde yo vivía. Él tenía un negocio que era correr caballos y peleaba gallos, entonces le iba muy bien, muy bien, muy bien. Entonces él iba a Monterrey, corría su caballo y regresaba. De repente, de la nada, él anuncian que corrieron caballos en Monterrey y lo persiguieron gente de la delincuencia. Entonces lo encuentran muerto a él, lo asesinan, lo meten a un lugar y hasta él llevaba guardaespaldas. Y a todos al guardaespaldas le dieron también, lo asesinan a la novia y a él. Cuando llega la noticia, dice, al hijo del presidente municipal le hicieron eso. Y yo conviví con él en la secundaria. Te quedas pensando, dices, aún cuando tienes todo para ir para arriba, la muerte te puede sorprender en algún momento, en alguna situación. Y puede haber un temor, pues la vida no la tenemos comprada. Pero la esperanza para el joven, lo que nosotros es de que nosotros sabemos que hay eternidad para nuestras almas. Sabemos de que aunque esto perecedero se pueda acabar, se acabe nuestra vida, se acabe lo que somos, Dios nos va a perpetuar nuestra alma. Somos eternos. Vamos a estar un día en algún lugar celestial, en algún lugar donde va a estar Jesús, la persona que nosotros amamos, y nuestro interés es hacer cosas para el cielo. Así que nuestra inclinación debería de ser siempre de las cosas de arriba, las cosas eternas. Las de aquí se acaban, las de aquí se pierden. Si tienes miedo por cosas de aquí, si tienes miedo por lograr cosas en esta vida que promedio 70, 80 años, si vivimos todo ese tiempo, se acaban las cosas. Entonces la invitación de la palabra es vence tus miedos, pero luchando siempre por cosas eternas. Luchando por cosas siempre del cielo, luchando por cosas siempre entregadas al Señor. ¿Cómo puedes vencer el miedo? ¿Cómo puedes vencer tus miedos? Lo primero, identifícalos. ¿A qué le tienes miedo? ¿A quién le tienes miedo? Identifícalos, tenlos presente, lo que no has hecho, lo que no has logrado. Tú dices, yo le quiero hablar a un familiar acerca de Dios o he querido invitar a alguien y me da temor. Bueno, identifícalo. Pídele a Dios que te ayude, que te dé valentía. Pídele a Dios que te dé la oportunidad de hacerlo. Y vas a sentir en algún momento ese conflicto dentro de ti, ese miedo de decir, es que sí, ¿qué va a pasar? Hazlo, aunque te equivoques, aunque pase lo que pase, tú hazlo y no tengas temor de lo que vaya a pasar, porque Dios va contigo. Hay una frase que dice, cuán grandes cosas hubiera logrado si tan solo no tuviera miedo. Y es algo nostálgico escuchar esa frase. Esa frase la dijo Facundo Cabral, un cantante, ya era grande de días, pero él menciona esa frase cuando dice, cuán grandes cosas hubiera logrado si no tuviera miedo. Y ojalá nosotros no tengamos una vida así, que no debemos de dejar que nuestros días pasen, nuestros años pasen, nuestra juventud pase y no hacer cosas por miedo. Y que lleguemos un día allá más grandes y decir, si yo regresara a esa edad, sí lo hacía, sí lo lograba. Entonces, cuán grandes cosas hubiera logrado si no tuviera miedo. Pero la intención es poder vencer el miedo como joven cristianos. Bien, este es el tema para el día de hoy. Déjenme nada más